oyentes, gracias por estar nueva vez con nosotros acá en La Hora con Gregory. Tácito Perdomo es uno de los políticos dominicanos que mejor preparación tiene una amplia vida en la política dominicana, sobre todo y por supuesto en su partido reformista Social Cristiano. Hoy, hace unos días, Social Cristiano. Saludos, Tácito. Caimare, mucho placer estar contigo, un orgullo, ¿no? Y con tu público. Claro, claro, la satisfacción es nuestra, la satisfacción es nuestra. Conversar con Tácito Perdomo da la oportunidad de evaluar y preguntar algunas cosas que normalmente uno se queda con la interrogante. Aprovecho que estemos reunidos en este momento para conocer ¿por qué la política dominicana no nos ha dado durante los últimos 20, 30, 40 años, fuera de los partidos políticos, figuras independientes que puedan, Tácito, en determinado momento, presentarse como una opción diferente a la que los partidos políticos nos enseñan? ¿A qué se debe eso? Es una pregunta interesante. Quizás el asunto está en que los grandes líderes, las personas que han tenido mucho impacto en nuestra sociedad, han sido todos de partidos. Y tuvimos tres personas, más de tres, pero te voy a mencionar 4 o 5. Gente como el doctor Balaguer, de partido. El profesor Juan Bosch, de partido. Pella Gómez, de partido. Pero hubo otros que no son esas tres personas, como Jacobo Magluta, como Jacinto Peinado y algunos más. Todos personas de partido. Entonces, no sé, en nuestra sociedad no ha aparecido alguien de relevancia que pudiera competir con la gente de los partidos. Yo te pondría el caso de Collor de Mello en Brasil en su momento, que surgió, o este señor que está ahora en Argentina, que tampoco es partido. Aquí no se ha dado esa situación. Quizás, a pesar de sus males, o de sus debilidades, no sus males, los partidos han aportado suficiente para la democracia dominicana, como fue el caso de cuando aquí se detuvieron las elecciones en el 20, fue en el 20, ¿no? Que gracias a los partidos la población se mantuvo tranquila, que fue una situación que pudo haber producido un acontecimiento, no se sabe de qué magnitud, y los partidos lograron, no fue nadie de fuera, sino los partidos. Aquí ha habido, en la iglesia, sí ha habido algunas personas que en algún momento han tenido alguna relevancia, pero no a ese nivel, no a nivel de, diríamos, de dirigir el país, como López Rodríguez, el cardenal, como Núñez, pues, Agripino Núñez, y algunos así, pero no, lamentablemente no ha habido. Sin embargo, en el Partido Reformista hay dos figuras que son las que más han descollado luego de Joaquín Balaguer, y con Joaquín Balaguer, que estuvieron al tris de cruzar a la primera magistratura de la nación. Me refiero a Jacinto Peinado y a Carlos Morales Troncoso, que no son hechura política, son integrados al Partido Reformista en circunstancias diferentes por Joaquín Balaguer, pero no son hechura del Partido Reformista. Pero fue dentro del partido. Fue dentro del partido. No al margen. Tú me hablaste de independiente. No, pero está bien. Lo que quiero mencionar es, ya cruzando a esa parte, de que lo que en el Partido Reformista, que pudo haber traspasado el mandato del país a cualquier otra persona por la preponderancia de Balaguer, no fue así. Sin embargo, los únicos dos que más se acercaron no son hechura del Partido Reformista, aunque fue dentro del Partido Reformista. Dentro del partido. Y bueno, primero, ambos fueron vicepresidentes del doctor Balaguer, que eso, tener ese auspicio es importantísimo, y ellos, su personalidad misma, les ayudó. Pero, te reitero, no fueron al margen, y mucho menos en oposición a los partidos, fue dentro de un partido.
Del Partido Reformista sí, pero dentro del Partido Reformista. El culpable de que el Partido Reformista haya diluido en la preponderancia política dominicana es Balaguer, por lo que dicen aquellos que dicen que Balaguer se llevó el partido con él, o los que le sucedieron no pudieron mantener Fíjate, esa preponderancia. hubo una situación de ingenuidad, perdona que lo diga así, y lo digo internamente, primera vez que lo digo en público. El Partido Reformista llegó a un acuerdo con el PLD de que un periodo sería el PLD, comenzando con el doctor Fernández, y un periodo sería el Partido Reformista. Pero no se hizo así. ¿Hubo ese, Oh, claro, dentro del acuerdo hubo ese acuerdo? claro. Tú me dices, no, eso no se escribe. Tú sabes que no, eso no está escrito, pero esa es la idea. Y Balaguer habló de eso. Eso se habló sí, en todo, pero fíjate lo que pasa. ¿No te acuerdas cómo reaccionó Balaguer después? ¿No te acuerdas para las elecciones que ganó Hipólito cómo reaccionó Balaguer? No, Les dijo malagradecidos. de todo le dijo. No entró en detalle, pero se evidenció. Entonces, ¿qué hizo el PLD en ese momento? Fue, en el gobierno del doctor Fernández, fue en vez de prepararse a cumplir con ese acuerdo, como mi nombre tácito, lo que hizo fue atrapar. Como no tenía militancia, no tenía con quién cubrir las posiciones del Estado, del gobierno, llevó a los reformistas, pero sobre la base de que vinieran al PLD. ¿Y los absorbió? Y lo absorbió. Pero Tácito, yo no imagino a Joaquín Balaguer haciendo un tipo de acuerdo de ese tipo. No, porque fíjate, la política tiene... ¿Y por qué le dijo eso? Malagradecido. Ahora soy yo quien te pregunta. No ella así, con esa crudeza que yo te lo planteo, pero son cosas que se vieron y que la manejaron otros también más. Porque tú sabes, no solamente en el caso del doctor Balaguer, sino de los líderes en un momento, ellos se sustraen de situaciones y la manejan otra gente de su partido. Y los hay vivos. Lo que pasa es que no se va a hablar de eso. Pero pasó. La estructura del Partido Reformista Social Cristiano ha ido cuantitativamente, y los votos también, disminuyendo a un nivel que ya sale de la calificación de partidos mayoritarios. Ningún otro partido ha durado tanto tiempo dirigiendo los destinos del país hasta ahora, y parece ser que la característica de asistir en alianzas no va a permitir resurgir de nuevo, y vuelvo a utilizar el término cuantitativamente, a la organización colorada. Si me preguntas a mí, te digo que tiene toda la razón. Entiendo que el Partido Reformista, y está a tiempo, porque no sé si tú lo notas, hay un resurgir. Ya está comenzando a sentir al Partido Reformista porque se determinó, y donde jugaron papeles importantes en la idea el ingeniero Antún, Quique Antún, con Willy Genao, hay que decirlo, y otros más estuvimos en el asunto, de sacar a la calle lo que fue la obra de Balaguer. Hay quienes temían que ya hace mucho tiempo que la juventud, y resulta que está dando, perdón la redundancia, está dando resultados. Y tú estás viendo lo que está saliendo, todo lo que se hizo en los gobiernos de Balaguer, sin préstamos, con los recursos propios, y están ahí vigentes. En este país hay agua de tomar gracias a Balaguer. Y la hizo con recursos, fundamentalmente con recursos propios, algún pequeño préstamo, pero fundamentalmente con recursos propios. Y como eso te pongo lo del agua, tú puedes ver muchísimas cosas más. El agua que tú no la ves pasando por el malecón, ¿no? Tú no ves la presa pasando por el malecón, está en el monte. Pero ahí están produciendo el agua que consumimos, el agua que nos da electricidad y el agua que sirve en nuestra agricultura. Y eso lo hizo Balaguer. Entonces, esas cosas se están sacando de nuevo y están dando resultados. Pero yo quiero decirte que este es un momento de reflexión.
estamos en un proceso de reflexión donde posiblemente el golpeo de la realidad, lo que nos ha hecho ver la realidad, independientemente de nuestra prepotencia como seres humanos, nos está haciendo entrar razón y ver que hay que buscar el camino de recuperarnos, que hay que ver cuáles son las fallas, y pienso que estamos en buen camino. Con algo que quiero decirte, lo que pienso yo, no quiere decir que eso lo piensen todos los reformistas, y es, yo no creo en eso de nosotros decir ahora mismo, no, que en las elecciones que vienen vamos a ganar la presidencia, no. Vamos a avanzar, tenemos que avanzar. ¿Hasta dónde? No lo sé. Ojalá la ganemos, pero el asunto es avanzar. El asunto es romper la situación en que hemos caído y avanzar hacia adelante, que todo puede ser. Bien, eso es hablando básicamente sobre el Partido Reformista. Ahora, Claro. en ese sentido, en cuanto a partido y a la figura que no ha surgido independiente, ponías el ejemplo, por ejemplo, de Argentina, de Brasil en su momento. ¿Qué sucede, Tácito, a tu modo de ver con la experiencia que tienes en República Dominicana, que cada elección ya lo vemos que se ha convertido en algo establecido, vota cada vez menos cantidad de personas, hay una abstención altísima, altísima, y que va creciendo? Sin embargo, el sistema de partidos, con esa pequeñez aún que tiene, es sólido, no surgen figuras. No surge. ¿Qué puede suceder en un esquema electoral de ese tipo? ¿Acostumbrarnos a eso o buscar la manera de que los partidos hagan que yo confíe en ellos, que el ciudadano pueda acercarse a los partidos? Lo último que has dicho, hay que recuperar la confianza de la población. Hay que legitimar cada vez más o nuevamente a los niveles que antes tuvo el sistema de partido. Hay que hacerlo porque, te voy a decir una cosa grosera, difícil, de continuar por el camino que vamos. Primero, yo, no sé otro, no sueño con eso de un providencial, no creo en eso. Y lo que nos abocamos es al caos. ¿Por qué? Porque si los partidos políticos, que son el sostén de la democracia, el sostén de las elecciones, pierden toda su legitimidad, ¿qué pasa? El caos. ¿Cómo podrían conseguir, o qué los llevaría a perder la legitimidad a un partido político? No a un partido, al sistema de partido. El sistema. No me refiero a un partido, sino al sistema. Tú mismo una poca cantidad de representación. Claro, que, bajando cada vez más, eso hay que resolverlo. Incluso en este momento, con la colaboración o los auspicios, como tú quieres llamarlo, de CAPEL, la Junta Central Electoral está haciendo una encuesta. Primero habló con los partidos, con todos los partidos habló, haciendo encuestas de cuáles pueden ser las razones por las que se reduce, ¿no? Pero más que cuáles las razones, cómo lograr conquistar de nuevo a la al población, ciudadano, a la población. Y una cosa y otra, Tácito, ¿a qué se debe el descreimiento, la confianza en yo ingresar a un partido y no voy a las elecciones, no voto? ¿Y cómo también podría ese interrogante volver a confiar en partidos? Con razón o sin ella, mucha gente ha ido perdiendo la confianza, el interés en los partidos. Esa es la verdad. Ahora bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el factor principal o los factores? Hay muchos factores y a mi juicio uno de los factores es que los gobiernos, después del doctor Balaguer, han sido poco consecuentes con las cosas que han ofrecido y que lo que han ofrecido, la mayoría lo han hecho sobre la base de los préstamos. No, tú no ves qué se hace con los recursos que este país produce, no. Esa es la verdad, ninguno. Entonces eso ha hecho reducir. Hay un detalle
en el trabajo que hicimos los partidos con Capel, que nos reunimos, primero los grandes, después los partidos pequeños, entre ellos reformistas, nosotros propusimos una cosa audaz que ha existido en otros países como en Brasil en un momento, no sé si existe todavía, que es el valor del voto en blanco. Porque aquí hay mucha gente que dice, no, yo no voy a votar, no me interesa ninguno. Bueno, queremos que se amplíe el interés de las elecciones, vamos a darle valor al voto en blanco. O sea, establecerlo como una opción. Como una opción. O sea, ¿no? lo que se diría ninguno. El voto en blanco, exacto. Votar por ninguno, votar en blanco. Votar en blanco, no. Creo que eso no se ha discutido a fondo en mi partido. Pero eso sería un riesgo. ¿Riesgo de qué? De que tenga una mayor votación que un partido que tenga la mayor aceptación. Porque entonces se anularía esa elección. Los partidos se irían a fondo. Los partidos se ocuparían de verdad de buscar la manera de incorporar a la población a su favor. Y hay otra cosa. Hay mercados electorales que está establecido ese sistema. Eso estuvo en algún momento en Brasil. No sé si existe todavía, pero estuvo en Brasil en un momento. ¿Voto en blanco o ninguno? Voto en blanco. Voto en blanco como válido, porque es la voluntad del ciudadano. O no, el ciudadano que no quiere a ninguno no tiene derecho a expresar su voluntad. Yo creo que sí, que le exprese. Ahora entonces, se interpreta que el que no va a votar es porque no tiene interés en votar. Pero es bueno que hagamos conciencia a los partidos, incluyendo el nuestro, todo, de la actitud de la población y que busquemos los caminos de interesarlos. Es un riesgo, es fuerte, pero valdría la pena hacerlo. El voto en blanco. El que vota en República Dominicana, ¿vota por la organización o por el candidato? Fíjate, ese es un problema. ¿Tú dices por ley o por...? No, por costumbre, por voluntad. Yo voy a votar, voté de determinado color. Sí. Por un candidato, voté porque va ese candidato o porque está ese partido. No, el peso por la organización en este país es muy fuerte. No quiero señalar a nadie, pero voy a hablar de los nuestros. Y realmente no es el caso nuestro propiamente, pero tú puedes estar seguro, tú mira el Congreso de la República, mira los ayuntamientos y ves mucha gente en las posiciones ganadas, no por ellos, sino por el partido que lo postuló. Esa es la verdad. El partido que lo postuló tiene mucho peso. Partidos que tienen arraigo en ese momento. Mucho arraigo. Y en el caso de la candidatura... Y tú has visto como, comenzando con el nuestro, que partidos que han perdido arraigo y su candidato, por bueno que sea, muy difícil. Entonces, el peso de los partidos es... Y en el caso de la candidatura presidencial, ¿qué se aplica? ¿Se vota por el presidente o por la agrupación? Diríamos, es la articulación de las dos cosas. Un buen candidato con un mejor partido, eso es interesante. Y los principios de los partidos, por ejemplo, ahí está el social cristiano, está el que es de tendencia socialdemócrata. Los partidos, ¿cómo sostienen esas ideologías? Porque tú le preguntas a un reformista, para que te tengo aquí mira, tú eres reformista, sí, yo soy reformista. Reformista social cristiano, sí, reformista social cristiano. Y la teoría, la doctrina social cristiana, ¿por qué tú la acoges? No, quizás muchas personas la puedan defender o conocer o interpretar. Hay muchos problemas con eso, alrededor de todos los partidos. Aquí. Había un descuido con el asunto de la formación. Había un descuido con eso. La gente, los nombres de los partidos, la ideología de los partidos lo asumen como una consigna. Partido X, partido lo que tú quieras. Partido, no sé. La gente lo asume, pero como una consigna.
no como una ideología propiamente. Y es lamentable. En eso hemos fallado, yo creo que todos, incluidos nosotros. Después que Trujillo no está con el control del país, que empiezan a surgir los gobiernos en la era que se puede denominar de democracia política en República Dominicana, los diferentes presidentes que hemos tenido, ¿todos han sido verdaderos estadistas o ha habido niveles en algunos de estadistas más notables que en otros? Evidentemente que ha habido de estadistas más notables que en otros. Guste o no, el doctor Balaguer está fuera de toda duda, por encima de cualquier otro, de los demás, de todos los demás juntos, el doctor Balaguer. Todos los demás juntos. Juntos, y ahí está su obra. Suma las obras de los demás, que son más años que los de él, y los resultados como se sienten en la sociedad, y mira los de él, así de sencillo. Más que todo. Pero el estadista no se mide por cantidad de obras. No, sí, entre otras cosas sí. ¿En qué hace? ¿Y en qué? Pero no es el distintivo. No. Entonces Trujillo fue el mayor estadista. Porque Trujillo, construyó de cero. No. Trujillo como estadista, lo que no quiere decir que sea bueno o malo, espérate. De que Trujillo hizo. Y te lo hizo lo que fue antitrujillista, perdón. Cuando matan a Trujillo, con 19 años yo estaba en el exilio. Así que no, de Trujillito no me puedo hablar. Y cuando abrieron el MPD en la Duarte, yo fui de los jóvenes que se acercó, siendo un muchacho ahí, al MPD, así que no. Pero sí hay que entender que Trujillo realmente, y Lilis organizaron muchas, Moncácer y Lilis Trujillo, hicieron muchas cosas en la organización de este país, sin duda. Y actuaron de ese punto de vista como estadista, porque estadista necesariamente no implica que sea bueno o malo, esa es otra cosa, ahí sería otra discusión. Pero capaces de, fíjate, Trujillo, de quien yo no quiero saber ni en la memoria, todavía hay una canción que yo escucho a veces y me hace daño, porque me dio, cuando yo la oí jovencito, me daba mucho, digo, coño, Trujillo, esto va a ser para siempre, ¿cómo lo vamos a hacer? Era gloriosa, yo no puedo oírla todavía, me hace daño. Todavía era gloriosa, yo tenía 19 años. Entonces, pero sin duda Trujillo se rodeó aquí de lo mejor de la sociedad en términos intelectual para manejar su gobierno, ¿o no es así? Entonces, eso como estadista es positivo. Pero encima de eso tú te hallas con Balaguer, a quien se le tienen críticas, muchas críticas, pero como estadista, como hombre que enfrentó la situación de este país, lo organizó y lo lanzó hacia adelante, no hay duda. Pero Balaguer tiene ahora, Tácito, más seguidores que cuando estaba vivo, porque los que le seguían mientras él estuvo vigente continúan a favor de él, y los que lo adversaban ahora están con él. Llegando. Fíjate, Quique, hay que decirlo, hay que recuperar eso de Quique Antún. Con frecuencia lo dice y sigue diciendo, dejen que el tiempo está pasando, van a ver que cada día el impacto que está teniendo la memoria del doctor Balaguer. Sí. Incluso te voy a decir cosas, hubo gente que a nosotros nos aconsejaba, el doctor Balaguer, eso hace mucho tiempo, los jóvenes no entienden eso, no hablen de eso. Yo fui de lo que sostuve, que también, y otros más, puedo decirlo, que no, ese muchacho, Willy, digo muchacho porque es joven, Willy Genao, dice, no, vamos a sacar, Máximo Castro, vamos a sacar, Genao también, vamos a sacar la obra de Balaguer. Papito Cruz, secretario general. Todo esto se ha estado en eso. Tácito, si la inteligencia artificial hace un ejercicio electoral gana Balaguer para 2028, ¿cómo le iría en las elecciones? Balaguer gana. Si el candidato es otro, Balaguer gana Balaguer. ¿En primera? En primera vuelta, mucho a poquito. ¿Tú piensas que sí? Sí. No hay juegos que la hagan. Mira, esa es una buena propuesta. Sí, claro, pues la inteligencia artificial puede hacer un escenario de participación, y yo te digo, quizá, incluyendo a Balaguer. Si lo hace, sobre todo de aquí a unos meses más,
Barre. Barre. Vamos a hacer una pausa conversando hoy de diferentes aspectos con Tácito Perdomo, dirigente reformista y delegado de esa organización ante la Junta Central Electoral. Sobre la Junta también vamos a hablar. Venimos en breve. En cuanto al Código Penal, mira, ninguna ley es perfecta, ninguna ley es ideal, es la posible. Pero vamos a pensar, señores, que teníamos un Código Penal del 1884, de hace 141 años. Y yo les digo a ustedes algo, no sé cuántos han ido a la fuerza de tarea que hacemos todos los lunes. Y cuando vamos a la fuerza de tarea que vamos todos los lunes, vemos muchos delincuentes reincidentes que han tenido 3 y 4 crímenes, que están en la calle y han salido porque tenemos un código atrasado, imperfecto. Y esos delincuentes que han salido por ese código imperfecto son los que llevan intranquilidad y muerte a las familias. Y necesitaban de un código que endureciera las penas y que realmente llevara más justicia y lucha contra la criminalidad. Y eso es lo que hace este código. Hace unos años nosotros planificamos y formamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Asua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud. Recuerden nuestro canal de YouTube, La Hora con Gregory RD. Entre a YouTube, busque la campanita, La Hora con Gregory RD. Suscríbase y así tiene la facilidad de todos estos conversatorios con nuestros distinguidos invitados, pues poderlos escuchar y ver en el momento que usted tenga disponible. La Hora con Gregory RD, nuestro canal de YouTube. Tácito Perdomo, nosotros vamos a tener, lo ha reiterado la Junta Central Electoral para el último trimestre de este año, una nueva cédula de identidad y electoral, el carnet. Se va a sustituir. Hubo un inconveniente, se impugnó por parte de una de las compañías que estaba, de los consorcios que estaban contendiendo, se ha aplazado conocer la impugnación. Hay en ese interín algunos comentarios de personas que han escrito, han planteado que por qué la Junta Central Electoral no le economiza al Estado Dominicano esos 6.000 millones de pesos. Yo digo que inicialmente 6.000 millones porque luego se agregan otros gastos más. Y continuamos con la vigencia del carnet que ya está vencido. Tu opinión, ¿es propicio cambiar ese plástico? Fíjate, lo primero que está vencido por ley, venció el año pasado. La cédula había que proceder al cambio por un nuevo carnet desde el año pasado. Eso es lo primero. Segundo, que lo que la Junta nos ha mostrado sobre las propiedades de esta nueva cédula es realmente importante. Garantiza muchas cosas que la cédula actual no garantiza. De todas maneras, quien hagan esa propuesta, yo no he oído así algunas cosas, no la tengo a profundidad, debieran hacerla no de forma alegre, sino presentar un proyecto en esa dirección, que no creo que sea fácil. Lo importante es que esta nueva cédula que se va a implementar cumpla
a cabalidad con los requisitos que la Junta está anunciando y que se propone, que no como la anterior, que se propusieron cosas que después no tuvo, lamentablemente, esa es la verdad. Esa cédula que tú tienes vencida, se nos hablaron de cosas que después resultaron que no. Entonces, valdría la pena que si alguien tiene alguna propuesta contraria que lo haga. Y te digo, la cédula está vencida, hay quizás muchas cédulas perdidas y cédulas deterioradas y una serie de cosas, pero además la Junta está procediendo en este momento a una revaloración del registro civil, que es importantísimo, y esa es la base, más que la cédula, la base de la garantía de nuestra ciudadanía, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, es el registro civil, que ha sido vulnerado en algunas partes, y la Junta está en este momento en una labor titánica resolviendo ese problema. Entonces, todo lo que se vaya resolviendo va a reflejarse en esa nueva cédula, con la garantía que lo que esté raro, si yo me presento a cambiar mi cédula con un hecho raro, el registro civil va a tomarla y vamos a investigar qué es lo que pasa con esta cédula. De manera que no solamente será la cédula, sino también la confirmación de la legitimidad del registro civil que se va a lograr en ese proceso. ¿Y qué nivel de penetración, de profanación, a tu modo de opinar, piensas que tiene el registro civil? ¿Y en qué sentido? ¿Por qué? ¿Por quiénes? ¿Para qué? Fíjate, en una ocasión son aproximadamente, había 9 millones, ¿no?, de personas en el registro civil, más o menos. Y se hizo una investigación y habían el 30% con problemas. Pero de ese 30%, la gran, enorme mayoría eran problemas simples, o son problemas simples que lo está resolviendo ahora mismo. Tiene el registro civil de la Junta, tiene equipos como si fuera una factoría americana, trabajando, revisando todo eso. Por ejemplo, tú eres Caimares, ¿verdad? Que te pusieron un documento Caimares sin la S. ¿Cómo se determina, cómo lo determina la Junta, a menos que haya una petición de la persona? No, registrando, porque acuérdate que tú tienes padres y madres. Entonces, cuando se revisa cada caso, dice, pero su padre Caimares. ¿Y eso lo hace el sistema digital? Lo están haciendo ellos digital, pero además físicamente, manualmente, también comprueban, ¿no? Y están hallando, y lo que han hallado lo ha ido corrigiendo mucho, enorme. Sin embargo, hay una parte que afecta, que pone en riesgo, que afectaría a nuestra ciudadanía, y son los individuos, que los hay, que violando todas las leyes están con cédula que no le corresponde, con nacionalidad dominicana que no responde, muchas cosas que se han hecho en oficialías civiles. Ustedes vieron ese caso de ahí de la provincia de Peravia, que incluso hay la que dirigía la mafia, por decirlo de una manera, está fuera del país, no ha regresado ahí, se está pidiendo en extradición, tengo entendido. Pero así muchos casos que no son aislados. A cada rato aparece alguna cosa enorme. Entonces, lo que se está haciendo con el registro civil va a determinar, no te puedo decir porque humanamente quizás no sea posible determinar el 100% de todas esas fallas, pero ten la seguridad que una cantidad considerable, enorme cantidad considerable, será resuelta con esas investigaciones, con ese trabajo que está haciendo el registro civil. Esa es la verdad, porque yo te pongo el caso, y tú lo has visto, de personas que ahí había, mira lo que hacen, perdona que cambie así. Se dedicaron en un momento a ir a averiguar niños que murieron, que ahora tendrían 18 o 20 años, o lo que fuera, pero no tenían cédula.
se gestiona el acta de nacimiento en contubernio con algunos individuos en juntas municipales y con ese acta de nacimiento yo voy y saco una cédula a mi nombre. Ya yo soy ese niño. Y hay muchos casos de eso. Con eso por decirte un detalle, pero la Junta ha estado detrás y ha ido resolviendo y hay una serie de mecanismos que no voy a decírtelo aquí, no puedo decirlo, ni yo lo sé todo, pero lo que sé no voy a decirlo, donde están dándole el palo pero a mucha gente. En esa si la situación. Junta ha determinado esos casos, se entiende que ha identificado a personas responsables de eso. Y hay presos. Sí, Claro, hay eso presos. es lo que uno Ahí hay entendería presos. que debe suceder. Hay presos y hay mucha gente que está siendo investigada. Hay investigación en esa dirección en este momento, porque el auge fundamental en eso ha sido en los últimos tiempos. Entonces, se ha ido desmontando, se ha ido viendo y se están tomando medidas y se tomarán más medidas. Bueno, eso es satisfactorio escucharlo. Sí, no, sin duda. Cuando surge este documento, hace unos 10 años, yo recuerdo que, como ahora lo tengo en mi mente, la publicidad que hubo, ese documento que usted tiene 10, 16, qué sé yo, cuántas medidas de seguridad y las marcaban. Y entonces, si tú hablas de que está... Cuando tú eres, yo soy mucho mayor que tú puedes ser mi hijo, pero cuando yo era muchacho, cuando alguien presentaba, se decía, lo último en postalita. ¿Te acuerdas de la postalita? Sí. Eso era la última postalita. Pero resultó que al final no fue así. Hubo falla, no puedo especificar de la hora, pero sí hubo falla. Y el hecho de que han sido tantas, o una cantidad considerable, han sido violadas, te dice que sí, que hubo la falla. Esa es la verdad. Y esperemos que esta que viene no adolezca de esos males. En la condición de representante de un partido político de importancia como es el Reformista, ustedes reciben informaciones mayores que la de los ciudadanos normales, Claro, como es evidente, claro. porque el documento de identidad y electoral está ligado básicamente, en gran medida, a el accionar de los partidos políticos, Claro. porque es el instrumento de identificación para la votación. Entonces, esa cédula nueva, ¿qué vigencia en el tiempo tendrá? Se supone que 10 años. Si tú me preguntas a mí, te diría que por las calidades que se le supone, que debería prorrogarse más de 10 años. Y sobre todo por los costos que está teniendo. Ojalá que sea más de 10 años. Y que con una situación de que si tú la pierdes, si tú cambias de residencia, si una persona se casa o se divorcia, bueno, entonces vaya y la cambie sobre la base de su presupuesto. Yo voy y cambio mi cédula porque quiero cambiar mi dirección, pero yo voy y pago a la Junta y la cambio y me dan una cédula nueva, pero que quizá prorrogar más el tiempo, pero que se estudie. Eso no es alegre, debe estudiarse, porque hay que pensar, no es mi caso. Tú ves cédula mía de hace 30 años atrás igualito ahora, pero hay personas que cambian mucho y también hubo un fallo en esta cédula pasada que debe corregirse en esta que viene, de que yo he visto fotos de personas todo desaliñadas que tú no sabes si es exactamente el que es ahora. Entonces, que la gente vaya, no es que vaya así calada, pero sí que de manera que se vea perfectamente quién es. Con las mujeres se toma un detalle muy importante y es que se echan el pelo detrás, que se le vean las orejas y cosas. Con las mujeres se toman más medidas. Creo que con los hombres deben tomarse medidas también más que permitan un documento más claro, menos posible de confusión. Ya. La realización de las elecciones, cada cuatrenio trae las consiguientes críticas, que si la Junta fue lo suficientemente diligente, si fue lo suficientemente
imparcial como se espera. En cuanto al trabajo de la policía electoral, Tácito Perdomo, ¿cuál es la realidad de esta herramienta auxiliar de la seguridad en las elecciones? ¿Cumple su rol? ¿Está preparado cada miembro de esa policía electoral para los conatos y situaciones que se producen en diferentes lugares? Porque tengo la impresión de que un miembro de ese cuerpo en determinado lugar en el país se le hace muy difícil enfrentarse con la debida autoridad a los dueños de la fiesta, que son los partidos políticos. Bueno, en general ellos cumplen su función, la cumplen, y hay que decirlo. Quizás valga la pena, primero, hacer más conciencia a los propios partidos y a la ciudadanía sobre el rol de esa policía electoral, y además darle un poco más de formación a ellos. Eso no sobra. Pero en general se cumple, ¿no? Hay algunas cosas en que no solamente ellos, sino los señores que están en los colegios electorales, que ese es un problema grave, la deficiencia, elección por elección de las personas que están lo primero, que se creen dueños del mundo algunos, y segundo, hacen muchas veces lo que ellos entiendan, por ejemplo. Pero ¿a quiénes te refieres cuando dices los señores? Los señores que están dirigiendo los colegios el día de las elecciones. Yeah. Fíjate, hay una disposición de que a la hora del escrutinio los partidos que no tienen delegado presenten un observador, y se lo impiden en la mayoría de los sitios, o en muchos sitios lo impiden, a pantalones, a los pepitos, pepitos pantalones, los presidentes de los colegios. Pasan cosas como esas, y debe eso, ahora mismo hay una propuesta de procurar, de incorporar los estudiantes de término de bachillerato a que se preparen para actuar en los colegios electorales. Creo que eso es bueno, y que son jóvenes con una determinada formación que no es generalizada en nuestro país. Lamentablemente la media en nuestro país es el 4 de primaria. Entonces se refleja en los colegios. Pero si se asume de llevar a estos muchachos ya bachilleres, eso va a contribuir, formándolos bien, enseñándoles bien. Creo que sería un gran paso. Y a los militares, a esa policía militar de las elecciones, pues también prepararla más adecuadamente, y a la población también, a los partidos, que contribuyamos todos, porque al final es la fiesta de la democracia, las elecciones. Cuando se le autoriza al delegado de cada partido que puede estar presente en el escrutinio, se me ocurre que si el recinto donde se van a contar los votos es una habitación normal, vamos a una habitación de tamaño normal en una escuela, y son 30 y pico de partidos, una alianza que tiene 10, 12, 15 partidos, que cada uno de esos delegados diga, bueno, yo voy a observar aquí. No caben en la habitación 30 partidos. Hace muchos años, cuando se aprobó que no fueran los delegados de los partidos aliados, cuando hay intereses que chocan con el aliado principal, eso te lo puedo explicar, alguien se paró y dijo, no, porque no van a caber en una habitación, digo yo, y si todos van solos, no tienen derecho a delegado. Ese es un problema de la Junta, no de los partidos. Porque si los 30 partidos llevan su candidato, no tienen derecho a candidato. Hoy están autorizados cada uno de esos partidos, aún estén en alianza, estar presentes en el escrutinio. No. Bueno, en el escrutinio pueden enviar observadores y cosas. Entonces, pero te digo... Pero no van a caber en la habitación. Bueno, porque es más grande. Eso no es cuestión de los partidos, es cuestión de derechos. ¿Y en la práctica qué sucede? No, que solamente en la práctica donde
los partidos minoritarios donde sienten fuerza o tienen candidatos que no tienen candidatos en todas partes, ahí lo envían sus observadores. Porque en las alianzas, en esas alianzas que se han dado hasta ahora, los partidos minoritarios no tienen candidatos en todas partes, aunque hay un detalle, que aunque no tengan delegados en todas partes, su militancia vota por el candidato presidencial aliado, por ejemplo, pero en su boleta. Y si no está ahí, no se lo ponen a él, se lo ponen el que personifica la alianza. Eso no es lo que pasa. Por eso los partidos, no, tú lo ves que Pero dicen que eso sucede. Que sucede, no, esa es la norma. Pero ¿cómo se permite? ¿Cómo sucede eso, Bueno, Tácito? somos seres humanos y esa es la norma. Entonces, por eso... O sea, tú estás diciendo que sí, que esa irregularidad existe. Permanente, es la norma. Y por eso tú ves los El partido que no tiene su delegado... Se jodió. Pero ven acá. Oye, yo no sé cómo es. Me lo van a decir a mí. Entonces, tú y yo somos delegados. Tú de un partido y yo de otro. Entonces, pero y no hay nadie sosegado que diga no, ven acá. Entonces son sinvergüenzas los que están ahí, entonces. No, pero yo no sé, eso lo he dicho tú. Bueno, pero por Dios, como algo algo sagrado se va a violentar de esa manera. Lo que pasa es que tú y yo entramos, personificamos alianzas. Ajá. Entonces hay un voto tuyo, mío, voto de mi candidato, pero que tenga un partido aliado. ¿A ti te importa que yo me lo ponga a mi partido? Pues no te afecta, es porque yo voy a permitir que tú hagas lo mismo. Eso es lo que se hace. Óyeme, eso es lo que se hace. Por eso no se ven los votos de los partidos minoritarios, o se ven menos. Eso es parte del estrago que ha habido con los partidos minoritarios. Terrible. Y te digo 50 cosas más, que mejor ni siquiera hablarlas. El diputado nacional, eso era para los... Cuando logramos eso, era para los partidos que, logrando una cantidad de votos a nivel nacional, no tenían expresión en el Congreso, era para que lograran uno, pero los grandes se los repartieran, se los tomaron ellos. Entonces, ¿qué tú te das ahora? Que partidos que tienen representación en todas las circunscripciones del país tienen doble representación porque le dan esa, se cogieron esa, la del diputado nacional, y no seguimos hablando porque se me va subiendo la sangre. Y técnicamente y legalmente es correcto. ¿O habría alguna manera de impugnar una situación así? Fíjate, esta es una sociedad donde se impone la fuerza. Entonces, la legalidad se tiene por fuerza, porque se manejó a la hora de hacer la ley para ponerlo, que puede interpretarse que no, que le toca a los grandes. Entonces los grandes se lo han cogido, se lo cogen los grandes. Oye, se lo cogen. En la práctica es así. Pero y te digo cosas más, te digo cosas que mejor vamos a esperar a discutir en la Junta, pero terrible. Y te diré cosas fuera de récord del aire que tú verás. Lo que se mira hacia 2028, como conoces muy bien el ambiente manufacturero electoral del recinto, de la Junta Central Electoral, de quienes tienen la responsabilidad de organizar todo, con el ingrediente ahora del nuevo documento. Claro. ¿Está ese ambiente dentro del cronograma? ¿Lo es normal? ¿Hay algo que aún a la distancia te pueda llamar la atención? No, la verdad es que marcha, hay que decirlo con honestidad, marcha. Hay bastante comunicación con los delegados de los partidos y bastante discusiones. Y cuando algo quiere salirse del carril, se llama la atención, si avienen el presidente de la Junta es una persona que hay que decirlo, que reconoce las cosas, ¿no? y endereza lo que se le demuestra que no está correcto. Él y los demás miembros, así como los funcionarios, esa es la verdad. De eso no hay queja, no puede haber queja. La gestión de los 5 miembros que componen la cabeza de la Junta Central Electoral, ¿tiene vigencia hasta qué año?
hasta después, hasta las elecciones del 28. O sea, cruza la realización de las elecciones. Claro, sí, eso no puede ser de otra manera. Ya. Termina el 16 de agosto del 28. Ambos, bien, o sea, la preparación Sí, sí, de los y la modificación Y constitucional. lógicamente siempre está un tiempito más porque la ley prevé que hasta que no se sustituyan, se cojan nuevos, Se permanecen en el puesto. Entonces, lo que tiene que ver con la organización que damos, lo estableces, es dentro de esta gestión y ahí no hay ningún tipo, no hay ningún vuelta tipo atrás, de inconveniente. Eso estamos. Y te puedo decir con honestidad y yo no tengo cara de darle coba a nadie, que salvo algunas situaciones que hubo en las elecciones pasadas, siempre pasan, ellos cumplieron efectivamente con su rol, hicieron unas muy buenas elecciones. Hubo un solo detalle que a mi juicio no debió ser y esperemos que no se repita, que fue el escrutinio manual. Ese es el desastre. El escrutinio manual es que se presta a toda esa cosa que yo te señalaba, porque sí. Pero es lo que está establecido. No, señor. Ya no. No. Está establecido ese y otro, y el automático. Entonces vamos a hacer el automático. Porque en el automático no puedes tú apoyarme un voto que yo quiera, sino porque los votos lo va a leer una máquina. ¿Por qué se hizo manual? Porque eso lo decidió la Junta. Entonces, si lo decidió esta Junta, no, porque lo va a decidir de nuevo. No, y había presiones de fuera y cosas, pero además... ¿Se tiene establecido cuál va a ser el método de escrutinio? Bueno, estamos hablando de que sea automatizado. El escrutinio, no el voto es más lento. Sí, no, el escrutinio. Eso terminará siendo automático en el tiempo, pero ahora que el escrutinio, que se cuente el resultado electoral, que sea una máquina y no tú y yo, con 4 más ahí que están amanecidos y luego por irse y harto de eso, no es metiéndole una máquina que va a poner cada voto en cada sitio. La selección de los diputados no es necesariamente que si yo saqué 10,000 votos en una circunscripción y tú sacaste 9,000, es posible que quien salga diputado eres tú por el método de Homs y no yo que saqué 1,000 más que tú. Método de Homs, no, yo iba a hablar de eso. ¿Cuál es tu opinión? No tiene nada que ver. No tiene nada. El problema es que las diputaciones, las regidurías y las vocalías se ganan de manera indirecta. Quien gana la posición son los partidos. Los partidos son los que ganan la posición. Entonces, las posiciones que el partido gana, la distribuye entre sus candidatos en el orden en que lograron los votos. Si un partido ganó 3 posiciones con la suma de sus votos, entonces esas 3 posiciones las reparte en los 3 primeros de manera indirecta en la elección de ese individuo. Por eso es que algunas veces dicen, pero que tú sacaste menos votos y fuiste. No, pero fue el partido. Fue el partido. Digo yo, pero de todas maneras, el método de Homs, que pudiéramos hablar un día, yo no creo que ya... No, ya nos vamos. Es una aberración el método de Homs. ¿Es una aberración? Sí. Y a mí me tocó estar en contra desde el año 95. Y lo logramos quitar en la ley del 97, pero la Junta después todas lo aplicaron, hasta que después en una ley lo aprobaron. Lo hacían de manera administrativa para favorecer a la mayoría. Todas las juntas lo hicieron. Si no hay método de Homs, ¿sería mayoría simple? No. ¿Por cantidad de votos? No. Hay varios métodos. Hay varios métodos. Nosotros ponemos el del cociente y resto mayor, que eso podemos hablar otro día. Qué bien. Vamos a hablarlo otro día. Tácito Perdomo ha estado con nosotros hoy día. Muchísimas gracias por este breve conversatorio. Está bueno. Muy bien. Hasta la próxima, amigos.